bendición una vez más estar aquí, en este lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Amén. En verdad, ¿cómo se llama? El tiempo va avanzando. Imagínense que ya es 1 de mayo. Y bueno, así como va avanzando el tiempo, también vamos avanzando nosotros, los seres humanos, para finalizar nuestra vida aquí en la tierra. Pero qué triste para muchas personas que verdaderamente no han podido analizar que la vida no termina aquí. La vida física sí termina, pero hay otra vida espiritual. Esa vida es la que verdaderamente es la que le debemos de poner mucha atención, porque esa no tiene duración, o sea, no tiene tiempo de duración, es eterna. Y por eso es que hay que buscar verdaderamente al Señor para tener una esperanza verdaderamente con el Señor en la eternidad. Vamos a estar viendo en esta mañana, digo mañana todavía porque faltan 5 minutos para las 12, vamos a estar viendo 4 verdades para ir al cielo. Ese es el tema, 4 verdades para ir al cielo. Lo hemos allí leído, hemos leído la palabra del Señor. Volvemos a enfocarnos a leer una vez más capítulo 14 de San Juan, y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por concedernos en esta mañana el estar aquí, Señor, reunidos, no solamente para estar juntos ahí, la iglesia, sino para alabarte, para honrarte a ti, porque a ti te debemos todo. Padre, queremos pedirte que tomes control de todo lo que vamos a decir en esta mañana acerca de tu santa palabra. Aquellos que estamos aquí reunidos, que nos ayudes a analizar bien lo que tu palabra nos dice, y aquellos que estarán viéndonos por medio de del Facebook y por otros por los aparatos que nos miran de muchos lugares, que puedan analizar que en ti está toda la seguridad de nuestra alma. Gracias te damos una vez más por tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Vamos a ver allí nada más el versículo 6, donde vamos a centralizarnos, o vamos, yo le he titulado, nos enfocaremos solo en el verso 6, porque ahí encontramos las 4 verdades. Encontramos las 4 verdades que la palabra de Dios nos dice, o que Jesús estaba diciendo allí a sus discípulos, porque ellos realmente ya habían creído, ellos ya habían tomado esa decisión de creer en Cristo, de aceptarle a Él como su Salvador personal, y por eso el Señor le estaba dando pues acerca de la seguridad, porque si vemos nosotros los versos primeros, Él dice que
que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando vemos, hermanos, esas palabras dadas por el Señor, diciendo que Él se iba a ir para preparar moradas, para preparar lugar, eso indica que a ellos, a los apóstoles o a los que estaban allí junto con el Señor, ya ellos tenían el pase listo para poder entrar a esas mansiones, a ese lugar donde Cristo verdaderamente quiere que todas las personas vayamos a ese lugar. Él no quiere que vayamos a otro lugar. Él quiere que vayamos a morar con Él para siempre, por la eternidad. El asunto es que pues hay otro poder, hay otro, ¿cómo se llama? Enemigo, que se llama Satanás, y él no quiere que la gente, las personas puedan saber cómo se logra para estar en una eternidad con Cristo. Él no quiere, porque él sabe que si se dan cuenta las personas que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, ¿sabe? El diablo pierde mucho, porque él quiere llevar infinidades de personas. Ya tiene mucho y él quiere más y más y más. Es por eso que él está poniendo en distintas maneras, que no le llegue la palabra de Dios. Algunos por medio de borracheras, otros por droga, otros por incredulidad, y hay infinidades de cosas, o motivos por las cuales Satanás está afanado poniéndole a estas personas para que ellos no le resplandezca la luz del Evangelio. Quiere tenerlos totalmente cegados, porque así ellos son candidatos para estar con Él en una condenación y sufrimiento eterno. Así que esa es la razón. Por eso el mensaje del Señor no es muy apetecido por las personas. Algunas personas dicen, es que yo el Evangelio no me gusta. ¿Por qué? Porque el Satanás les ha puesto esa incredulidad de desprestigiar el Evangelio y no darle prioridad, que en el Evangelio tenemos nosotros la bendición de la vida espiritual. Como digo, estaremos viendo 4 verdades que tenemos aquí en el versículo 6, y vamos a comenzar con la primera verdad. Jesús es el camino para estar en el cielo. Jesús es el camino para estar en el cielo. Miren lo que dice el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Oiga bien, yo soy el camino. ¿Sabe? Cuando yo estaba viendo esto, estaba siempre haciendo analizando algunas cosas. Cuando nosotros le hablamos a una persona, las personas siempre dicen, no, yo ya estoy caminando en el lugar adecuado. Y a veces el caminar que ellos dicen adecuado es caminar en un camino completamente erróneo o torcido, porque allí están ellos verdaderamente a la disposición de hacer cualquier cosa de maldad, de pecado. Y ellos dicen, yo estoy en este camino y bueno, y aquí voy a seguir. Y algunos se atreven a decir, este camino me va a llevar a estar con Dios. Algunos así creen. Entonces nosotros vemos que todo camino, o algunas piensan que todos los caminos pueden conducir al cielo, pero esto no es así, porque la palabra de Dios
nos dice que solo Jesús es el camino. No, nadie puede caminar en camino verdaderamente bien si no camina a través de la enseñanza que Dios nos ha dejado. El camino que nosotros nos inventemos, eso sale sobrando, porque el camino directamente que nos lleva al cielo es Jesús, no es otra persona, no es religión, no es buenas obras. Algunos creen que con ayudar, con hacer todo esto, van a obtener un lugar en el cielo, pero totalmente están equivocados, porque la Biblia dice que solo Jesús es el camino para llevarnos a ese lugar que el Señor estaba preparando, como vemos en los versos primeros que dice: yo voy a preparar lugar. Dios siempre ha estado con esa inquietud de preparar lugares para todas las personas que acudan a Él. Jesús reconocerá, oiga bien, aquellos que han puesto su confianza solo en el camino verdadero que es Él. Jesús dice que reconocerá a aquellos que han puesto su confianza solo en el camino verdadero que es Él. ¿Cómo lo podemos nosotros comprobar? Veamos lo que dice San Juan capítulo 6. Allí cerca está San Juan capítulo 6 y vamos allí a ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que está diciendo Manuel Santos, sino lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, San Juan capítulo 6 y verso, vamos a ver, 38, dice de la manera siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, y esta es la voluntad del que me envió, o me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces lo que vemos allí es una comprobación siempre por nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene todo. Si nosotros desperdiciamos a Él, que es el camino que dice ahí el versículo 6, entonces, hermanos y amigos, todo sale completamente erróneo y no tiene esperanza. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca de que solo en Él tenemos nosotros la esperanza. Mire el Salmo 27. Vamos a irnos allí al Antiguo Testamento. Salmo 27 está hablándonos acerca de la esperanza y que Él es el camino. Aún Jesús lo habló y más, y antes los profetas o los siervos de Dios hablaban acerca de este camino. Salmo 27 y versículo, vamos allí a ver. Perdón, vamos a ver Salmo 86. Salmo 86 es el pasaje ahí que vamos a ver. Dice Salmo 86 y los versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Lo que vemos aquí que el salmista estaba diciendo acerca de que Jehová es el camino. O sea, él se enfocó tanto en enfocarse o en decir que Él es el camino. No hay otro camino recto y que nos conduzca verdaderamente a una seguridad para
la eternidad, solo Jesús. Así que nosotros sabemos que cualquier persona que se invente otra manera, lo está descartando la palabra de Dios. No lo apoya la palabra de Dios. Y todo lo que no apoya la palabra de Dios, hermanos, esto no tiene valor, porque lo que apoya la palabra de Dios sí es con valor directamente, como el Señor lo quiere. En segundo lugar, vamos a ver, Jesús es la verdad para estar en el cielo. Solo la verdad del Señor Jesucristo nos asegura que Él nos dice la verdad y que la verdad nos hará libre. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de que Él mencionó: yo soy el camino, yo soy la verdad. Estamos viendo el segundo aspecto para ir al cielo, que solo la verdad de Jesús nos conducirá al cielo. Y ya estamos ahí entrando en esta otra idea. Busquemos San Juan capítulo 8. Allí dice el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Vamos allí a ver acerca de que Él es la verdad. Capítulo 8 de San Juan y verso 31, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Señor está diciendo allí que, que Él dice la verdad. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, que es la verdad de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice más adelante: y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libre, dice la palabra. O sea que para tener una libertad absolutamente que le agrade a Dios, tenemos que conocer la verdad de Él en todo, porque si no, vamos a caminar equivocadamente. Así que aquí la palabra nos está dando tantas informaciones acerca de que Él es el camino, que Él es la verdad, y nosotros, hermanos, allí nos tenemos que aferrar, allí nos tenemos que apoyar, porque es lo que el Señor nos ha enseñado. Cada pecador que cree en la palabra de Dios le asegura que va a estar con el Señor para siempre. O sea, Él le asegura que va a estar con Él para siempre. No es por un poco tiempito, sino la eternidad completa. Porque ya hemos dicho al comienzo que como el tiempo va caminando rápido, así nuestra vida física va también terminando. Pero que viene otra vida, que es la vida eterna, que esa es eterna. La palabra misma que dice eterna, allí nos podemos nosotros enfocar o quedarnos con ese pensamiento de que es eterno. Y eterno es que no tiene tiempo. Entonces, por eso nosotros sabemos que, hay que estar preparados, hay que conocer a Jesús como el camino, y hay que creer la palabra de Dios, que es la verdad, para poder nosotros ser libres y así tener nosotros esa seguridad de estar con Él para siempre. Fíjense que en los evangelios, por ejemplo en Lucas, hay un pasaje que Jesús lo citó acerca de un ladrón que estaba también crucificado, pero este ladrón, de hecho, que lo que estaba sufriendo era por todas sus fechorías que él había hecho, pero Jesús, sabemos que fue injusto la muerte, pero todo lo hizo por nosotros. Y entonces, pero que este hombre
nos habla la palabra de Dios que este hombre, uno estaba reclamando, porque eran dos. Uno estaba reclamando y el otro, en verdad, no le reclamó al Señor, sino más bien reconoció que Jesús estaba muriendo en una manera injusta, pero que ellos estaban muriendo totalmente por los hechos que habían cometido. Miren lo que dice Lucas 23 y 40, dice al 43, respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, dice el ladrón, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dice el 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire la seguridad de Cristo. Entonces, verso 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la seguridad que hay en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Nosotros no podemos desprestigiar esa verdad, porque si la desprestigiamos o la ponemos que no tiene valor, entonces, hermanos, no hay seguridad para nuestra alma. Seremos, dice la palabra, condenados para siempre. Pero Jesús para eso vino, para darnos el mensaje absolutamente de la verdad, y que nosotros, los que hemos creído, estamos sabedores que estamos en ese lugar adecuado de que si nuestras vidas terminan aquí, pero hay una eternidad con Él para siempre de felicidad. Para aquellos que no han tomado las decisiones es lamentable. Es por eso que la palabra de Dios siempre se debe de enfocar como dice la palabra. Entonces estamos viendo ahí, en segundo lugar, que Jesús es la verdad. También vamos a ver lo que dice siempre Jesús. Dice, Jesús es la vida para estar en el cielo. Jesús es la vida para estar en el cielo. Porque siempre en el verso 6 está enfocando Jesús el camino, Jesús la verdad y Jesús la vida, dice la palabra. Entonces vamos al tercer aspecto que habla que Jesús es la vida para estar en el cielo. El Señor Jesucristo nos ha hablado a través de su palabra que Él es la vida para toda persona que cree en Él. O sea, Él es la vida para toda persona que cree en Él. Porque hay muchos que verdaderamente pues habla la palabra misma que por la incredulidad, por no creer en que Jesús tiene todas esas virtudes, todas esas, podríamos decir, bendiciones para la vida nuestra. Él es el camino, Él es la verdad y también Él es la vida. Hermanos, sin Él no podemos vivir físicamente y espiritualmente, porque la vida es Él el que tiene la autoridad para decir hasta cuándo vamos a llegar nosotros aquí en la tierra. Pero también Él tiene autoridad para ofrecernos la vida eterna. Por eso Él venía y Él siempre enfocaba y siempre decía que lo que venía a hacer Él era hablarnos de la eternidad, de que a donde Él está, Él quiere también que todos estemos. Así que el Señor Jesucristo nos ha hablado a través de su palabra que Él es la vida para toda persona que cree en Él. Miren lo que dice San Juan. Volvemos ahí al libro mismo de San Juan, capítulo 11, y este es el
relato que habla la palabra del Señor acerca de Lázaro. Mire lo que dice allí, capítulo 11 y verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atado, las manos de los pies vendadas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. O sea, este hecho, hermano, es conmovedor. Resucitar a un muerto de 4 días, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la autoridad de la vida. Él puede resucitar. Hay otros pasajes que no los tenemos, donde resucitó otras personas en su ministerio. Lo hizo. Entonces nosotros, hermanos, cuando vemos esto, en verdad nos tenemos que complementar bien esas palabras de que Él es el dueño de la vida, físicamente y espiritualmente. Aquí es física. Aquí Lázaro lo resucita el Señor físicamente, pero vamos a ver también de la resurrección espiritual. Cada pecador, oiga bien, 38, dice: esta verdad nos deja admirados, que sin Él no podemos existir, porque en Él está la vida física y espiritual. Mire lo que vemos ahí en Lucas, Lucas 7, vamos ahí al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, allí habla acerca de lo que vamos a estar viendo ahorita. Lucas 7, en la vida, estamos hablando de la vida espiritual. Lucas 7, versículo que vamos a leer del 11, vamos a ver allí, 11 al 15 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, lo que vemos también acerca de estas personas que han sido resucitadas físicamente y espiritualmente, vamos a ver en San Juan, en 1 de Juan, capítulo, allí, bueno,
en primera de Juan, esta es la epístola de San Juan, no es el Evangelio, la epístola del apóstol Juan, que escribió. Vamos allí a ver lo que dice, que en él está la vida. Capítulo allí 5 dice, la epístola del apóstol Juan, dice capítulo 5 y verso que vamos a ver, 5, vamos allí a ver el versículo 10 y 12, dice, 10 y 12, mire, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, mire, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esto está hablando de la vida espiritual. Que el que tiene a su Hijo, dice, tiene la vida. Ya está él asegurado. Ya no le falta nada. Solamente si vive como estamos nosotros actualmente, tenemos que, como dijo el hermano, hacer bueno, la parte nuestra, pero la parte nuestra es obedecer la palabra de Dios, seguir sus instrucciones que Dios nos ha demandado, pero que ya está asegurada la vida. ¿Por qué? Porque ya la tiene nuestro Señor Jesucristo en sus manos. Y dijo en San Juan capítulo 10 y versículos 27 y 28, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, y yo, dice el 28, les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, al estar en los brazos de Él, verdaderamente estamos asegurados. No, ¿por qué vamos a tener miedo? Si allí hay seguridad en las manos de Dios. Entonces, por eso que es importante que la persona tome a bien el buscar el camino que es Él, la verdad que es Él y la vida que es Él. Amén. Ahora vamos a la cuarta verdad. Siempre en el capítulo que estamos viendo ahí, capítulo 14 y el versículo 6. Recordemos que esa es la base bíblica que tenemos para descubrir esas cuatro verdades para ir al cielo, como dijo el Señor en este versículo. Jesús el camino, Jesús la verdad, Jesús la vida. Y miren, lo que viene es importante. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Esto cuando dice nadie es nadie. Mucha gente piensa que ellos las pueden, que ellos son aptos suficientes para poder estar con Cristo. La mayoría de gente religiosa y todo piensa que son autos y suficientes para estar con Dios. Y no necesitan nada. No necesitan que se le hable, no necesitan estar en una iglesia oyendo el mensaje. Ellos son autosuficientes para estar con el Señor. Pero lo que dice la palabra es otra cosa. Jesús es el mediador para estar con Él en el cielo. Jesús es el mediador. Nada, aquí no dice mediadora, ¿va? Yo soy, dice, el camino, la verdad, la vida. Y dice el versículo al final, dice, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces, esa frase es bien importante. Nadie puede ir al Padre si no es por el Señor. Por otro medio no puede ir al Padre. Se quedará aquí sufriendo una eternidad, porque sabe, la eternidad está abajo de condenación. Y sabe, muchos religiosos dicen no, que no van a ir al cielo. Hay un grupo que dice no vamos a ir al cielo.
aquí es nuestro lugar. Aquí va a ser el paraíso, aquí va a ser la dulzura. Aquí dicen, hasta ponen el cordero junto con, bueno, con el niño, el león con el niño, y que dice que va a haber esa paz. Y ellos dicen que son los que van a estar en esa paz. Sí, se van a quedar, pero este mundo va a sufrir. Y ellos, si no buscan al Señor, que es el camino, que es la verdad y que es la vida y que nadie puede ir al Padre, entonces ellos se quedarán. El Señor Jesucristo mencionó que Él y el Padre había una unión íntima en todo. Había una unión íntima. Hoy en la mañana estuvimos aprendiendo lo que dice San Juan, capítulo 17. Allí mire lo que vemos, una unión íntima entre Jesús y el Padre. Dice San Juan 17, vamos a ver del 1 hasta el verso 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y lo he hablado y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor era que entre el Padre y Él había una unión. Estaban de acuerdo entre Jesús y el Padre. Y eso, hermano, es lo que sabemos que necesita el ser humano. Saber que para ir al cielo hay que buscar a Jesús como el mediador. Porque Él es el que nos va a conducir a la eternidad. Si lo recibimos, vamos a ir a gozar con Él. Y si no lo recibimos, entonces va a sufrir eternamente, porque Él es el mediador. No hay otro mediador. Jesucristo habló que el Padre lo había enviado a este mundo para que Él fuera el mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo habla acerca de esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estaba hablando allí a Timoteo, o sea, en las cartas que escribió él a Timoteo. Dice ahí que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Esto lo vemos allí en 1 de Timoteo. Vamos allí a ver versículo 5. Habla que dice que Él es el mediador entre Dios y el hombre. ¿Alguien le lee? 5. Primero de Timoteo 5. Sí, perdón, vamos a ver. Sí, 1 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, ¿sí? 5, 6. Sí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Segunda, sí. Estamos mal con la cita. Pero habla que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
O sea que no hay otro mediador, solo Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber. 2.5. Ah, pues mire, estamos mal. Dice que porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, bueno, estamos viendo ahí que hay un solo mediador, no hay más. Y entonces, y el que no acude a ese mediador, él tendrá que pasar una experiencia tremenda, porque la palabra lo enseña. Así que, hermanos, en verdad es importante reconocer estas 4 verdades para estar con Jesús en el cielo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque Él lo mencionó. En conclusión, lo que podemos, ver de esta enseñanza es que para ir al cielo se necesita recibir a Cristo para tener esa seguridad. Si reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal, tiene la entrada en el cielo, y si no, no tiene la entrada. Va a lamentarse por los siglos de los siglos, porque allí no le van a valer lo que usted diga que hoy le vale. El valor adecuado es reconocer a Jesús como su Salvador personal. En verdad es un mensaje que debe de ponerle atención, porque es una eternidad que va a pasar sin esperanza jamás. Es por eso que nosotros siempre hablamos a las personas que debe de acudir a Cristo antes que usted muera, porque si usted murió, con un segundo que usted haya muerto, usted ya no tiene esperanza. Entonces, por eso es antes de que su vida pase a una eternidad, es el arreglo con Jesús. No sé si hay personas aquí entre nosotros que no han reconocido, oiga bien, a Jesús como el camino, como la verdad, como la vida, y que no puede ir al cielo si no es por Él. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo en esta mañana? Puede poner su mano en alto y decir: hermano, yo no he aceptado a Cristo, yo hoy lo acepto, yo hoy lo reconozco que quiero ir al cielo, y que como para ir al cielo hay que recibir a Cristo. Si no, ahí vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, por esta enseñanza que tenemos en tu palabra. Y ahora, Señor, queremos pedirte que ayude a todos, y que aquellos que no han tomado a bien el decidirse en este instante, que tú les ayudes a que reconozcan que para estar contigo se necesitan estas 4 verdades: reconocer que tú eres el camino, reconocer que tú dices la verdad, reconocer que también tú eres la vida, y reconocer que necesitan ese mediador que eres tú, Señor. Gracias te damos una vez más por esta bendición que nos has dado. Por tu Hijo amado Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios.